Hola, hola, hola. Vamos a continuar con la obra del doctor Freud. Siento yo que no solo en este video, sino después del COVID, cada que me esfuerzo, cada que me pido un poquito más, me siento mejor, sin duda. No solo es una cuestión de la lectura, es una cuestión también del esfuerzo físico. Eh, pero bueno, en este video abordar un texto no tanto del doctor Sigmund Freud, es un texto del doctor James Strachey. Este video será, digamos, para dar la bienvenida a una serie de textos escritos por el doctor Freud. Esta serie fue reunida bajo el título Trabajos sobre técnica psicoanalítica. Es una serie de textos que van desde 1911 hasta 1915. Y aquí, ojo, 1914, es decir, este periodo es un periodo crítico, el periodo en el cual inicia la Primera Guerra Mundial en 1914, pero también es un periodo crucial en la vida del doctor Freud, en el desarrollo de su técnica y en el cual rompe con Jung. Ajá. Si mal no recuerdo, Jung y Freud rompen relaciones tanto profesionales como afectivas, es decir, ya no son amigos a partir de 1914, tiempo en el cual Freud publica ya una reformulación de la teoría que abordaremos después, a partir de lo que se denominará en su momento trabajos metapsicológicos que, si mal no recuerdo, están en el volumen 18, no me acuerdo, o volumen 14, no, me equivoco, volumen 14, ahorita estamos en el 12. Pero entonces, estos trabajos sobre técnica psicoanalítica tienen un texto introductorio por el doctor James Strachey, que recordemos, Strachey o Strachey, lo estoy latinizando, fue un alumno del doctor Sigmund Freud, otro psicoanalista y de igual manera otro médico, y hasta donde tengo entendido también era judío, James Strachey, cosa que no hacía eco en Jung. Es decir, Jung ciertamente era un médico, pero no era judío, razón por la cual el doctor Freud ve con tan buenos ojos a Jung que termina desilusionándolo, termina traicionándolo y terminan incluso en un conflicto legal. Para más detalles, véase la biografía del doctor Freud por Ernest Jones, otro discípulo de Sigmund Freud. Pero sin más introducción, empecemos con la introducción a los textos sobre técnica psicoanalítica, trabajos sobre técnica psicoanalítica. La introducción va a cargo del doctor James Strachey. Nos dice, en su contribución a Estudios sobre la histeria, en 1895, Freud hizo una circunstanciada descripción del procedimiento psicoterapéutico que había desarrollado a partir de los descubrimientos de Joseph Breuer. Ese procedimiento al que cabría denominar, entre comillas, técnica de la presión sobre la frente, así literalmente, incluía aún considerables elementos de sugestión. Ahorita hablamos al respecto. Si bien avanzaba rápidamente hacia lo que él pronto habría de llamar, entre comillas, método psicoanalítico. Si se examina, bueno, antes de continuar, se trata justamente de un periodo de transición, aquel en estudios sobre la histeria, en el cual Freud llega de París a Viena, a Austria, llega de París después de haber estudiado con Charcot, trae emocionado, siendo un joven médico, esta técnica sumamente desconocida y sumamente menospreciada también dentro del contexto científico vienés, la hipnosis. Esta técnica, déjenme ver si se está grabando, el micrófono dice que está escuchando. Bueno, esta técnica justamente lo lleva a fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. No así al doctor Breuer.
al doctor Joseph Breuer. Sin embargo, Freud modifica la técnica hipnótica para adoptar un estilo sugestivo, es decir, yo te invito a partir de una desviación en la atención del paciente, esta técnica del dedo sobre la frente. A partir de que yo ponga mi dedo sobre su frente, se le van a ocurrir cosas. ¡Pum! Sugestión. Y a los pacientes efectivamente se les ocurrían cosas, ocurrencias, simplemente, no del doctor Freud, sino de los pacientes, ocurrencias que tenían que ver con su síntoma, con su problemática, con su enfermedad nerviosa, recordemos. Era la neurosis un asunto de salud pública. No estábamos hablando en aquellos tiempos tanto de enfermedad mental como al día de hoy, el año 2022. ¿Qué día es hoy? ¿Es cierto? Hoy es 23, me parece. 23 de julio del 2022. Pero bueno, me están buscando, permítanme. Ok, entonces, Freud se queda con esto de presión sobre la frente, que es como una variación de la hipnosis. Y en base a esta variación de la hipnosis, él obtiene ya resultados y, por supuesto, una modificación de la técnica hipnótica hacia la sugestión, hacia el método catártico, es decir, se trata de que el paciente, por ejemplo, llore. Se trata de que el paciente manifieste los afectos, las emociones, los pensamientos, las impresiones que no pudo procesar en un momento dado, al inicio, lo que justamente deriva en un trauma. Y esto no como el trauma que comprendemos hoy para el año 2022, 22, sino un trauma conforme era concebido en la neurología del año 1890, 1885, ¿vale? Estudio sobre la histeria fue escrito y fue publicado, perdón, en 1895, pero el periodo justamente entre 1880 y 1890 es el periodo en el cual Freud estudia hipnosis y la abandona. Entonces, dicho esto, retomamos el texto, ¿vale? Si se examina, dice Strachey, la lista de los escritos de Freud sobre técnica que incluimos las páginas 175 y 176, podría comprobarse que prescindiendo, es decir, dejando aparte de dos trabajos muy esquemáticos de los años 1903 y 1904, durante más de 15 años no dio publicidad ninguna, no dio a publicidad ninguna descripción general de su técnica, lo cual es totalmente cierto. Esto es un comentario mío. Lo que sabemos acerca de lo que hacía el doctor Freud con sus pacientes, a por lo menos hasta ahorita, en el estudio que hemos hecho ahorita, podríamos nosotros buscar otras fuentes, que de hecho es muy recomendable, incluso críticos, ¿no? Que buscaban aproximarse no a partir de la versión oficial, por decirlo así, sino a partir de testimonios reunidos por alumnos, por pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver entonces es la perspectiva del doctor Freud al respecto de su propia práctica. Ya Strachey nos está avisando desde ahorita. Continúa el texto. Lo poco que conocemos del método por él, es decir, por Freud empleado en ese tiempo, hay que inferirlo principalmente de consideraciones suyas incidentales. Es decir, aquí dice, por ejemplo, interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños. Es verdad, por ejemplo, en el sueño de la inyección de Irma se habla un poquito. Y en otros párrafos aislados de la interpretación de los sueños podemos decir, ah, Freud hacía esto. Otro de los textos es, por ejemplo, un apéndice, si mal no recuerdo, al historial clínico del hombre de las ratas, en el cual Freud se nos muestra como un médico básicamente pasivo,
Y ahí podemos ver mucho de lo que el doctor Freud hacía, al menos con ese paciente. Otra pequeñísima porción de esta técnica usada por Freud la podemos encontrar, y esto se los estoy diciendo de memoria, no está en el texto, en el historial clínico del pequeño Hans. Recordemos, el pequeño Hans no fue un paciente de Freud, después que el pequeño creció fue su discípulo, pero el pequeño Hans fue el hijo de un discípulo de Freud, al cual el propio discípulo le aplicó psicoanálisis. Es decir, un discípulo de Freud psicoanalizó a su propio hijo. Ajá. Pero con las dificultades que el psicoanálisis le representaba para el discípulo, le presentó a su maestro, no solo a su hijo en cierto momento, cosa que causó un impacto muy profundo, pero muy positivo en el pequeño, de tal forma que se hizo su discípulo ya cuando el pequeño creció. Pero bueno, en este análisis del pequeño Hans, el discípulo de Freud lleva a su hijo con su maestro y podemos ver cómo juega Freud con él. No se pone a jugar muñecos ni se pone a llenar libritos de colores, no, 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 juega con la palabra, juega en el sentido, ¿verdad que los caballos no traen bigote, verdad? Ay, sí, doctor Freud, es usted muy tonto, no, no traen bigotes los caballos, como mi papá, no, no traen bigotes. Y se pone a jugar, se pone a bromear, digámoslo así, el doctor Freud con el pequeño Hans, un niño. Ajá. Y a partir de este juego, ¡pum!, introduce frente a la vista del papá al pequeño Hans en una plática en la cual Hans revela no una fantasía, bueno, sí y no, una fantasía que involucraba a su papá. Tu papá te ama. Al final le dice Freud a Hans, y en un contexto en el cual el niño duda no de lo que dice el doctor Freud, sino de su producción sintomática, es decir, la base que sostenía la enfermedad, la neurosis del pequeño Hans, era justamente el temor de que su papá lo quería matar. Y ahorita lo estoy poniendo de forma muy directa, muy incisiva, de ser posible hasta, ¿cómo decirlo?, que espante mi palabra. Lo cierto es que el discípulo de Freud amaba a su hijo de tal forma que podemos ver a lo largo de todo el historial no solo el interés por el bienestar del niño, sino también la protección que realiza el papá hacia el niño y su neurosis. Ajá. Ahorita continuamos con el texto, es decir, estamos hablando de pequeños glimpses, pequeños vistazos de la que hemos tenido a lo largo del estudio hasta ahorita, sistemático, ordenado, constante, de la obra del doctor Freud. Aquí Strachey nos menciona brevemente la interpretación, es cierto. En la interpretación de los sueños ahí tenemos las primeras visiones, los primeros detalles de lo que hacía el doctor Freud con sus pacientes. Ajá. Continuamos con el texto. Y en especial de lo que se revela en sus tres grandes historiales clínicos de esa época. El de Dora, que por cierto se me olvidó, el del pequeño Hans, que les he estado comentando, y el del hombre de las ratas. Entre paréntesis, digamos de paso que los dos últimos se sitúan casi al final de este periodo de relativo silencio. Al respecto del historial de Dora, recuerdo la, el abordaje de varias interacciones entre Freud y Dora. Y ciertamente recuerdo también cómo Dora eh, se mostró en muchas situaciones al control del doctor Freud, pero esto era, digamos, algo que el doctor Freud ya había calculado. Esta manifestación de poder que viene no del doctor Freud, sino de la paciente. Es un cálculo, digamos, hecho por el doctor Freud. Y ahí es donde se muestra también mucho de lo que podemos ver no solo en psicoanálisis, sino en la conducta amorosa, y no del doctor Freud, queridos y queridas escuchas, de la humanidad entera. Vamos ahorita
a continuar con el texto del doctor Strachey. Dice lo siguiente: nos informa el doctor Ernest Jones en 1955, es decir, el biógrafo oficial, que ya en 1908 Freud acariciaba la idea de escribir una, disculpen mi alemán, Allgemeine Technik der Psychoanalyse, exposición general de la técnica del psicoanálisis, de alrededor de 50 páginas, 36 de las cuales habían sido escritas a fines de ese año. Eso hubiera estado genial, doctor Freud. Continúa Strachey, pero en ese momento se produjo una interrupción, en 1908. Miren, y resolvió postergar su completamiento hasta las vacaciones veraniegas de 1909. Ahora bien, cuando llegaron esas, tuvo que terminar el trabajo acerca del, entre comillas, hombre de las ratas y preparar su visita a Estados Unidos, con la cual la obra sobre técnica fue dejada a un lado una vez más. No obstante, ese mismo verano dijo a Jones que proyectaba un, entre comillas, pequeño memorándum de preceptos y reglas de técnica, para distribuirlo privadamente solo entre sus partidarios más cercanos. ¡Wow! A partir de allí, nada más se volvió a saber del tema hasta fines de marzo del año siguiente, cuando leyó en el Congreso de Nuremberg, entre comillas, es decir, leyó el texto, Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica. Ese texto ya lo tenemos, se los voy a dejar al final del video. Perspectivas futuras. Perspectivas futuras. Ok, continuamos. En este trabajo tocó cuestiones de técnica y anunció que dedicaría, entre comillas, próximamente sus empeños a la, no quiero, metodología general del psicoanálisis. Vi estas palabras en alemán y dije, ay, no, qué pena ya. Presumiblemente una obra sistemática. Continúa Strachey. Aquí nos remite al volumen 11. Supongo que es acerca de las perspectivas futuras. Ok. Continúa el texto, pero otra vez, si se exceptúa el comentario crítico de unos, repito, si se exceptúa el comentario crítico de unos meses más tarde sobre el psicoanálisis silvestre, que ya también lo leímos, sobre psicoanálisis silvestre. Psicoanálisis silvestre. Hubo una demora de más de 18 meses y no fue sino a finales de 1911 cuando inició la publicación de los 6 artículos que a continuación presentamos. Los 4 primeros se sucedieron, es decir, fueron uno tras otro, con poco intervalo en los 15 siguientes meses, de diciembre de 1911 a marzo de 1913. Sobrevino una pausa y los últimos 2 aparecieron en noviembre de 1914 y enero de 1915, aunque en realidad estaban concluidos a fines de julio de 1914, poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Primera. Si bien su redacción abarcó aproximadamente 2 años y medio, Freud parece haber estimado que constituían una serie, repito, una serie, como se aprecia por la nota al pie inicial del cuarto de ellos. Véase página 125, y el hecho de que los 4 últimos tuvieran en su origen un título común. Además, en 1918 los reimprimió juntos con el título Sur Technik der Psychoanalyse, que quiere decir de la técnica o sobre la técnica del psicoanálisis, en su cuarto tomo de artículos breve, llamado Sammlung kleiner Schriften zur Neuroscienz. Disculpen mi alemán. Viena, en 1906 a 1922. 5 volúmenes. Por ello, en este caso hemos creído conveniente soslayar la cronología, es decir, respetarla, e incluir en el presente volumen la serie íntegra de esos 6 trabajos. Estos abarcan gran número de temas importantes, pero difícilmente puedan considerarse que conforman una exposición sistemática de la técnica psicoanalítica.
Antes de continuar, es que al final de la vida del doctor Freud y en la continuación de el trabajo psicoanalítico por los psicoanalistas que le sobrevivieron a Freud, eh, incluida por supuesto su propia hija, Ana Freud, justo la técnica, y este es un comentario propio, la técnica fue motivo de grandes discusiones, cismas. A partir de digamos, la técnica, fue que se separaron la escuela de Anna Freud, buscando que la técnica se modificara en lo mínimo posible, y la técnica de Melanie Klein, a partir de la cual se inspira el trabajo de Jacques Lacan, y es Jacques Lacan, el mismo Jacques Lacan, quien introduce variaciones importantes a la técnica, entre ellas sesiones de 15 minutos, por ejemplo, cosa muy contraria de lo que decían los ortodoxos, digamos, de la técnica freudiana. Es 45 minutos 50 o estás fuera de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y Lacan dijo, bueno, sí, estoy dando sesiones de 50 minutos, cosa que no era cierto. Pero cada que lo volvían a llamar a la ley, que lo volvían a llamar a la tradición, mejor dicho, Lacan decía, sí, claro, estoy dando de 50, y no es cierto, y no es cierto. Y así fue durante mucha parte de su práctica psicoanalítica, el doctor Lacan, travieso. Pero, regresando al texto, regresamos aquí, dice, representan, no obstante, estos textos que vamos a aportar, que vamos a estudiar, la mayor de las aproximaciones de Freud a una exposición de esta índole, una exposición sistemática, es decir, así, 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 así. Esto es lo que yo hago y que denomino psicoanálisis, nos dijo el doctor Freud. Ajá. Ya que en los 20 años que siguieron a su publicación apenas hizo un par de contribuciones más explícitas en tal sentido. Ellas son su examen de los métodos activos, entre comillas, de tratamiento en el trabajo que presentó en el Congreso de Budapest en 1919 y una sucinta reunión de consejos prácticos sobre la interpretación de los sueños en 1923. Aparte de ello, tenemos que remitirnos, es decir, dirigirnos, apelar, considerar como importantes fundamentalmente, como antes, al material que aparece de manera ocasional en los historiales clínicos, en particular el análisis del hombre de los lobos. Ese no lo hemos leído, si mal no recuerdo, que fue más o menos, dice Strachey, contemporáneo de estos artículos. Cabe agregar, por supuesto, la extensa enunciación de los principios básicos de la terapia psicoanalítica en la 27ª y la 28ª, en las conferencias 27 y 28 de Introducción al Psicoanálisis, que se publicaron entre 1916 y 1917. Dice Strachey, aunque tal vez no corresponda ver en estas un aporte directo a cuestiones técnicas. En verdad, solo al final de su vida, en 1937, si mal no recuerdo, Freud murió en el 39, pero ya en el 37 le habían pasado muchas cosas. Tuvo que huir de Viena por el ejército nazi, que lo despojó de la mayor parte de sus bienes materiales. El doctor Freud, no puedo decir que murió en la pobreza, pero perdió casi todo por los nazis, incluida su familia, no hablando de sus hijos, sino de sus hermanas. Las mataron los nazis en campos de concentración. Pero bueno, retomo el texto. Solo al final de su vida, en 1937, retornó Freud a esta temática en dos importantes artículos de naturaleza expresamente técnica, entre comillas, Análisis terminable e interminable, de 1937, y Construcciones en el análisis, del mismo año. La comparativa exigüidad de los escritos de Freud sobre técnica, así como sus vacilaciones y demoras en torno de los que produjo, sugieren que existía en él
cierta renuencia a dar a publicidad esta clase de material. Vamos a ver por qué. Y eso ya lo veremos, pero ciertamente no podemos achacar un retraso tras un retraso, tras un retraso, tras un retraso, solamente a cuestiones ambientales. Ahí ya hay un ejercicio de voluntad de un creador que supo señalarlo, por ejemplo, en el chiste y su relación con lo inconsciente y en psicopatología de la vida cotidiana. Regresamos al texto. Y realmente parece haber ocurrido así, por varias razones. Sin duda le disgustaba la idea de que los futuros pacientes conocieran demasiado cerca de los detalles de su técnica. Perdón. Y sabía muy bien que ellos leerían con avidez, es decir, con ganas, todo cuanto escribiese al respecto. Por ejemplo, de esta renuencia tenemos su ya mencionada propuesta de restringir la circulación de un trabajo sobre la técnica a una cantidad limitada de analistas. Nota número 1, pero antes de leer la nota número 1, es que doctor Freud, así no es la ciencia y así no es el conocimiento. Y ciertamente, doctor Freud, también su técnica nos enseña que la resistencia y no solo la resistencia, las ganas de permanecer enfermo, por decirlo de una manera, hablando desde la neurosis, no desde la psicología y la psiquiatría modernas, sino también que es parte, digamos, de la naturaleza humana, la función del desconocimiento. Es parte de la naturaleza humana apartarnos de aquel conocimiento, de aquella sabiduría, de aquella información que no nos gusta. Y él está pasando enfrente de mi casa un vendedor de merengues que tengo muchas ganas para también aliviar mi garganta. Voy a pausar el video a ver si lo alcanzo al vendedor de dulces. Un segundo. Listo. Salí corriendo con mi cubrebocas y miren, esto es un gaznate. Es un dulce relleno de merengue. Y el merengue es un dulce hecho a base de huevo. Se bate la clara de huevo hasta que queda una especie de masita. Una masita hecha con la clara del huevo y con azúcar. También se le da un colorante de tal forma que es de un color rosita. Aprovecho también para servirme un poco de agua antes de renovar la lectura. Bien. Continuamos con la lectura. Nos dice el doctor Strachey. Empero, como trasfondo de todas sus puntualizaciones sobre la técnica, Freud nunca dejó de insistir en que su apropiado dominio solo podía adquirirse a partir de la experiencia clínica y no de los libros. La experiencia clínica con los pacientes, sin duda, pero ante todo la que el analista obtiene de su propio análisis. Es que de eso se trata. Si nosotros, por ejemplo, encontramos, y es una de las razones por las cuales el psicoanálisis no ha logrado más que pasar muy deformado a las instituciones universitarias, es por esta clase de secretismo, esta clase de, ¿cómo decirlo?, resistencia del mismo Freud a hacer pública su técnica. Es decir, recordemos, el psicoanálisis nace dentro de una práctica médica particular, ¿no? No es lo mismo la medicina del año 2022 que la medicina de 1910, de 1880.
ni de Francia, ni en Alemania, ni en Viena, Austria, ni en México, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Estamos hablando de una disciplina que implica, por supuesto, una técnica derivada de la práctica médica. Al día de hoy, la gran parte de los psicoanalistas ya no tienen la preparación en medicina. Ajá. Por supuesto, siguen existiendo sociedades. Me parece que una de ellas es la Asociación Psicoanalítica Mexicana, APM, me parece, pero no estoy también muy seguro al respecto. Yo no soy mucho de unirme a esta clase de gremios. Ciertamente estudié en una escuela de la cual estoy muy orgulloso, pero eh, mi preparación, y no solo mi preparación, sino la historia misma del psicoanálisis nos indica que hay que tener muchísimo cuidado de este tipo de, ¿cómo decir? Presunciones de que yo tengo la técnica verdadera, el conocimiento verdadero, porque acudo a tal lugar. Ajá. Eso es, por supuesto, una aberración lógica. No hay, digámoslo así, una transmisión como por ósmosis. Es decir, no estamos, no, supongamos que este sea el libro de Freud. Mientras yo más lo pegue a mi carne, así no se va a transmitir el psicoanálisis. Ajá. Estoy de acuerdo con lo que acabamos de leer del mismo doctor James Strachey, en el cual el psicoanálisis se vive de modo totalmente distinto a una lectura en el diván. Ajá. Incluso una transmisión, el seminario que nosotros podíamos tener en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a veces llegaban a ser, ¿cómo decirlo? Disertaciones muy fuertes. Ajá. Y sin embargo, la experiencia del diván es una experiencia totalmente distinta. No se trata, digamos, de aproximarnos a esta noción de terapia psicológica de confortar, ajá, de apapachar, aunque tampoco se trata de una cuestión de pum, 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 porque simplemente esto es vivido como un acto cruel por parte del analizante y no se trata, digámoslo así, de aproximarnos a una noción, entre comillas, terapéutica, como estos coaching aversivo, me parece que se le denomina. Como nota personal, una de mis jefas, no ahorita en mi trabajo actual, sino en uno de mis trabajos anteriores, que ahorita no diré cuál, manejaba esta terapia de coaching aversivo, coaching aversivo, no lo estoy mencionando correctamente, no es asertivo, no, es más bien agresivo, ajá. Coercitivo, coaching coercitivo era la palabra. En este coaching coercitivo era efectivamente agresión sistemática y agresión directa hacia la persona. Una de las técnicas de esta supervisora, no ahorita repito, sino en otro trabajo, consistía en reunir a un grupo terapéutico de la misma condición, pacientes lo mismos, con los mismos síntomas, entre comillas, con las mismas problemáticas, entre comillas nuevamente, pero sentar a uno de ellos, supongamos que eran 6, 5 se sentaban alrededor de uno o de una y se ponían a atacar verbalmente a quien estaba en medio. Ajá. Por supuesto, eran, entre comillas, sesiones terapéuticas muy fuertes que terminaron con la mayoría de sus pacientes abandonando el proceso. Uh-huh. eh, pero bueno, esto no lo menciono, digamos, como una consideración de que el psicoanálisis es mejor. No, ese es el punto. Yo creo que hay que distinguir las técnicas de las personas. Ajá. Las técnicas de las éticas. Si un psicoanalista, por ejemplo, Jacques Lacan, se permite en una sesión con un paciente darle una cachetada por no sabemos qué,
será un acto de él. Ajá. De igual manera, hasta el momento no hemos tenido conocimiento profundo de lo que se nos va a exponer. Si el doctor Freud se la pasaba, ajá, 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 así, siempre, callado, eh, invitando, asintiendo con la cabeza, eso era él. Ajá. No necesariamente era lo que tenía que hacer un analista así, ahí. Ajá. Ahorita vamos entonces a continuar con el texto. Simplemente dejo en el aire esta propuesta, la técnica de la ética del sujeto, de la persona que está ahí. Ajá. Hasta cierto punto, lo que sí podría decir es que el psicoanálisis empuja, es que el psicoanálisis provoca. Ujú. Uno de los ejemplos más claros fue justamente de la interpretación de los sueños. Es el capítulo que gira en torno a la presentación del complejo de Edipo. Realmente el capítulo no dice la gran cosa. Es decir, sí el doctor Freud habla del complejo de Edipo, ajá, pero es una exposición, digamos, sin un contenido feo. Pero ciertamente, y lo vimos no solo en las notas, sino en la modificación que el texto va teniendo conforme a los años, que el doctor Strachey nos hace el favor de enumerar los cambios, cómo lo importante no era la forma del complejo de Edipo. Ajá. Lo importante no era, digamos, las manifestaciones de eso que Freud denominó el complejo de Edipo. Lo importante es que el complejo de Edipo demuestra que los niños desean no sexo, sino vida. Ajá. Con esto, justamente, quiero decir, al momento de nosotros llevar a cabo un psicoanálisis, no vamos a llevar a cabo una receta de vida. ¿Me explico? No vamos a llevar a cabo una receta terapéutica, que es la razón por la cual muchos psicólogos, muchas psicólogas se acercan al psicoanálisis buscando recetas, buscando qué hacer con sus pacientes cuando el paciente diga, tengo problemas con el cigarro, con el alcohol, con las drogas, con mi pareja, con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, con la vida, con el trabajo, con etcétera. Ajá. No se trata de formar recetas, sino más bien justamente a partir de lo que nosotros vivimos en el análisis, cómo mi deseo me afecta a mí, aproximarnos a eso que se nos presenta de palabra y de persona de nuestro analizante. Ajá. Eso es, digamos, la ética que deviene en una técnica, deviene, la ética se transforma en una técnica, que ahorita vamos a ver. Es que voy a regresarme tantito más atrás. Es que esto del dulce, que por cierto está riquísimo. Mm, mm, esto es una hojaldra. Que bueno, mm, el gaznate se compone de una hojaldra con merengue al centro. Mm, ujú, mm. Ah, qué rico. Mm, creo que me he saltado una parte. Estamos hablando. mm, aquí está. Mm, voy a regresarme un poco más en el texto, porque estamos hablando acerca de la resistencia que tenía Freud de publicar eh, textos sobre su técnica, ¿no? Para que los pacientes no supieran que lo que estaba ocurriendo de alguna forma y cómo podían ellos ser influidos por una técnica que tomaba prestados sus emociones, sus producciones
para devolvérselas y así hacerles manifiesto una serie de conflictos que los pacientes no sabían que tenían. Y ciertamente es que aun cuando yo sepa que tengo ciertos conflictos, eso no cancela que la técnica sea efectiva. Y una técnica muy particular, que como les repito, a veces me da la impresión todavía, que el psicoanálisis sigue provocando. Permítame. Mm. Mm. Oh, qué rico. Dice el texto. Esto lo voy a repetir, ¿vale? Me parece que me salté parte de este texto. Sin duda le disgustaba la idea a Freud de que los futuros pacientes conocieran demasiado acerca de los detalles de su técnica y sabía muy bien que ellos leerían con avidez, es decir, con mucho interés, todo cuanto escribiese al respecto. Aquí es donde les decía y les iba a hacer un comentario acerca de lo oscuro, que yo también remito en mi propio libro, de lo que la oscuridad al respecto del psicoanálisis, ¿no? Ciertamente esa oscuridad y la negación del doctor Freud de aclarar su técnica, la pagó él y la pagó el psicoanálisis. Y lamentablemente junto con él gran parte de la humanidad. Al momento de, no tengo ahorita mi libro, lo debo de tener por allá, un libro aberrante titulado El psicoanálisis como ciencia, escrito, si mal no recuerdo, por la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, en el cual tratan de psicoanalizar a las ratas. Válgame. Por supuesto, ninguna rata habla. Por supuesto que no. Pero lo intentan y, por supuesto, fracasan. Porque no solo las ratas no hablan, sino que tenemos experiencias subjetivas. Eh, no sabemos. No, sí. Les iba a decir, no sabemos si hay un sujeto rata, por ejemplo. ¿Hay un organismo rata? Claro que sí. Digo, esto es una pelota, pero podemos decir, son cosas, ¿no? Hay cosas. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí se ve, pero bueno. Eh, hay objetos. Ajá. Mi perrito está junto a mí, ya está más tranquilo, ya lo saqué a pasear, pero eh, lo que él vive, yo no lo puedo saber. Yo no puedo pensar como perro porque yo no soy perro. Algo de lo que podemos decir, gracias al trabajo del psicoanálisis, es que la perspectiva de hombre y mujer frente a la vida son totalmente distintas, radicalmente distintas, y estamos hablando de seres humanos. Si buscamos acercarnos a la experiencia de la rata a través de los constructos psicoanalíticos, no nos funcionan, no nos da. Ajá. Y eso habla en contra, no del psicoanálisis, sino de una psicología académica. Una psicología que pretende desconocer esas diferencias entre ser humano y rata, entre ser humano y perro, entre ser humano y chimpancé, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, regresando al texto y ya hablando un poco menos de los problemas de la psicología para el año 2022. Dice el texto, como ejemplo de esta renuencia, esta falta de voluntad del doctor Freud de exponer su técnica, tenemos su ya mencionada propuesta de restringir la circulación de un trabajo sobre técnica a una cantidad limitada de analistas. Nota a pie de página número 1. Otro ejemplo podría ser la ausencia en sus escritos de un examen cabal de la contratransferencia. Es decir, entre el doctor Freud, que quería y al mismo tiempo no quería,
se hizo del psicoanálisis, por decirlo así, un caballo de Troya. Ajá. En el cual, al día de hoy, tenemos, por ejemplo, que Alejandro Jodorowsky puede formular una noción de lo inconsciente completamente diferente a lo que quiso decir el doctor Freud con lo inconsciente. Y hablamos de Jodorowsky, que también tiene una escuela de psicología, de, ¿cómo decirlo? Es que no sé si llamarlo ocultismo, misticismo, de Alejandro Jodorowsky, con su, ¿qué? El psicomago creo que le puso, algo así. Pero bueno, regresando al texto, eh, justamente por este tipo de renuncias del doctor Freud caímos no solo en formulaciones hechas por artistas, formulaciones teóricas, terapéuticas, que ciertamente, digo, a mí no me hacen ningún daño. A mí, que yo, ¿cómo decirlo? Yo no dependo tampoco de la terapia, es decir, como una práctica. Yo, y se los he dicho antes, no considero al psicoanálisis como una terapéutica. Después de haber pasado mi vida desde joven, desde adolescente, terapeutas cognitivo-conductuales, luego en psicoterapeutas, luego en psicoterapeutas con corte psicoanalítico, y ya posteriormente haberme formado como psicólogo, haber conocido el psicoanálisis en un corte lacaniano es una experiencia totalmente distinta, radical, no tiene ninguna comparación. Y yo realmente le agradezco mucho más al psicoanálisis conforme a una noción lacaniana. Ajá. Gracias al Centro de Estudios de Investigación aquí en la Ciudad de México, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Ajá. Pero justamente en esta diferencia entre terapeuta, terapia y eh, psicoanálisis es donde yo puedo ubicar la ética, lo que yo considero no bueno, posible. Es que ese es el punto. No es una cuestión de lo bueno y lo malo, es lo posible, lo imposible y ciertamente dónde coloco yo al ser humano. Vamos ahorita a continuar con el texto. Regresamos a, después de esta nota a pie de página, en la cual nos decía Strachey, es que Freud quería distribuir este trabajo sobre técnica solo entre ciertos analistas, no toda la escuela de los primeros psicoanalistas, sino estos, digamos como sus discípulos más cercanos, los escogidos de Freud. Ajá. Continúa el texto. Pero además era muy escéptico en cuanto al valor que pudiera tener para los principiantes, lo que cabría titular, triturar, entre comillas, elementos auxiliares para jóvenes analistas. Oh, mira, solo en el tercero y el cuarto artículos de la serie se encuentra algo que trasluzca esto. En parte porque, como nos dice en el texto sobre la iniciación del tratamiento de 1913, lo que sigue es una cita de Freud. La extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas intervinientes, cierra comillas, entre paréntesis, incluida la personalidad del analista, se opone a la fijación mecánica de una regla. Es que es cierto, esto que el doctor Freud está nombrando es algo que hay que tener en consideración. Mm, ¿Cómo? Permítame. Pensé que sí podía hablar. Mm, ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo poder ordenar algo que incluye un elemento del caos?
Mi persona no es diferente a la de ustedes. Mi criterio es también diferente al de ustedes. Mis prioridades son distintas a las de ustedes. La perspectiva que tengo del ser humano es diferente a la de ustedes. Aquí una pregunta, y es una pregunta muy seria. ¿Cómo describir una técnica que incluye un elemento tan azaroso como lo es la voluntad humana, el criterio humano? El texto dice literalmente la personalidad del analista. Vamos a continuar, ¿vale? Tales reglas solo tendrían valor si se comprendieran y asimilaran en forma apropiada sus fundamentos. Y de hecho, una gran proporción de estos artículos está destinada a exponer el mecanismo de la técnica psicoanalítica y ciertamente de la psicoterapia en general. Una vez aprehendido, es decir, tomado ese mecanismo, es posible entender las reacciones del paciente y del analista y formarse un juicio acerca de los probables efectos y méritos de cualquier procedimiento técnico. Empero, como trasfondo de todas sus puntualizaciones sobre la técnica, Freud nunca dejó de insistir en que su apropiado dominio solo podía adquirirse a partir de la experiencia clínica y no de los libros. La experiencia clínica con los pacientes, sin duda, pero ante todo la que el analista obtiene de su propio análisis. Freud pensaba, cada vez con mayor convencimiento, que esa era la necesidad primordial de todo analista en ejercicio. Ya había lanzado esta idea, algo tentativamente en un principio, en el texto, Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica. Véase página 136 del volumen 11. Este ya lo apunté, ¿verdad? No encuentro mi cuadernito. No. ¿Dónde estaba? Es este. Caray. No sé dónde la dejé, pero bueno, continuamos. A ver, repito. Ya había lanzado esta idea, algo tentativamente en un principio, en el texto Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica. La expresa de manera más definida en un artículo de esta serie y en el texto Análisis terminable e interminable. Declara que todo analista debería retomar su propio análisis periódicamente, quizá cada 5 años. Resulta evidente que los trabajos sobre técnica que aquí siguen deben leerse teniendo siempre en vista esta condición que los rige. Por último, cabe señalar que en la presente serie Freud no hace referencia al problema de que la posesión de un diploma médico sea un atributo no menos indispensable de todo psicoanalista. Aquí parece dar por sentado que el analista será médico y la mayor parte de las veces se dirige a él como tal. Abunda en estos escritos la palabra Arzt, A-R-Z-T, que quiere decir médico en español, ¿vale? Parece que es la palabra alemana para médico. Continúa el texto. Freud abordó por primera vez la posibilidad de que surgieran psicoanalistas no médicos en su introducción a un libro de Pfizer, contemporánea del último de estos trabajos y que se incluye en el presente volumen. Véase página 352. Su discusión de este tópico fue muy posterior en su folleto. ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Nota número 2, pero voy a continuar. Me río porque este texto siempre me evoca a las películas de Lego.
Ajá. Batman Lego, una película de Lego, etcétera, etcétera. Pueden los Legos, no estamos hablando de los muñequitos. Esta palabra Legos se refiere específicamente a gente que no es médico. Ajá. También Legos, por ejemplo, en un contexto religioso, está hablando de aquellos que no tienen o profesan ninguna religión. Está hablando, digamos, de los externos. Ajá. Si, por ejemplo, fuéramos nosotros gamers, por ejemplo, y estamos hablando de Legos, es gente que no es gamer, pero que puede llegar a jugar de manera incluso mejor que un profesional. Ajá, hablando de, no es alguien, es alguien externo a. Ujú. Continúa el texto. Y el otro, la otra discusión sobre este tópico de los psicoanalistas no médicos está también en el epílogo a este. Debe ser, pueden los legos ejercer el psicoanálisis. Continúa el texto. Cabe conjeturar que si hubiese escrito los actuales trabajos en un momento posterior de su carrera, la palabra arst, 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 no habría figurado en ellos con la misma frecuencia. En verdad, en sus dos trabajos más tardíos sobre técnica, ya los leímos hace poquito, análisis terminable e interminable y... Ay, ¿cuál era el otro? Permítanme. Perspectivas futuras, no. Construcciones en el análisis. Ajá. Mm, en sus dos trabajos más tardíos, no aparece en absoluto la palabra ARST, A-R-Z-T. Su lugar es ocupado en donde quiera por Analytiker. Analytiker, que quiere decir analista. Con esto acabamos la introducción y con esto, queridos, queridas, me voy a acabar mi dulce. No. Sigue siendo mucho. Mm. Mm. Bien, vamos a finalizar el video por el momento. Yo voy a acabarme mi dulce y eh, yo creo que le voy a dar al primer texto. ¿Cuántas páginas son? Ahorita estamos en la página 82. Me salté. La segunda nota a pie de página al respecto del texto pueden los legos ejercer el análisis. Digamos al pasar, dice Strachey, que el capítulo 5 de Pueden los legos contiene un buen número de trozos tomados, a veces casi palabra por palabra, de la presente serie de artículos. Ok. Página 82 del volumen 12. El siguiente texto es El uso de la interpretación de los sueños en psicoanálisis. Es un texto de 1911 y que abarca de la página 85, permítanme, no es mucho, de la 85 a la 92, 7 páginas. Sí me lo aviento, no ahorita, voy a separar este video para que también no se cansen demasiado ustedes. Nos vemos.